Sí, ya. Bueno, empezamos. Sí. Romanos 6. Quiero decirles que se me hizo bien difícil y me surgieron tantas dudas, pero bueno. Pues aquí está la esperemos pastora que... Mirti, no te mortifiques. Sí, amén. Amén. Sí. Toda la semana me acordé de la pastora Mirti que dijo, hay que orar por Jazz. Y dije, ahora lo entiendo todo. Te asustó más, ¿no? Sí, dije, ¿cómo? No, aquí estamos todas ya, ¿sabes? Entre todas vamos entendiendo algo. Dios te bendiga. Gracias. Bueno, pues aquí seguimos. Prácticamente es la continuación de lo que Pablo hablaba en el capítulo 5, en especial en el versículo 20, que voy a leer para seguirles. Dice, en lo que atañe a la ley, esa intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia, que nos trae justificación y vida eterna en medio de Jesucristo nuestro Señor. Esos fueron los últimos versículos del capítulo 5, y empezamos con el capítulo 6, y Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? ¿Para que la gracia abunde? Pablo introdujo la idea que donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Ahora él les pregunta si alguno pudiera tomar esta verdad para implicar que no importa si un cristiano vive una vida de pecado, debido a que Dios siempre vencerá el gran pecado con una gracia mucho mayor. Y mucha gente piensa que como decimos que Dios ama a los pecadores, entonces no se preocupan por pecar. Era un poco de lo que nos estaba explicando la vez pasada la pastora Mirti. Dice, si Dios da gracia a los pecadores, entonces ¿por qué no pagar más para recibir más, pecar más para recibir más gracia? Algunas personas creen que su trabajo es pecar y que el trabajo de Dios es perdonar, y así ellos siguen pecando y Dios los seguirá perdonando. Dice, pero en una manera menos extrema la pregunta todavía nos confronta. ¿Es el plan de la gracia? ¿No abusarán las personas de la gracia si la salvación y la aprobación de Dios son dadas en el fundamento de la fe en lugar de las obras? ¿No será que solamente digamos yo creo y después vivir de la manera que queremos? Mucha gente cree, o muchos no predican sobre la gracia porque creen que la gracia es peligrosa. Dicen que ellos creen que si tú les dices a las personas que Dios los va a salvar y los acepta tal y como son, aunque no sean merecedores de esa gracia, ellos al saber eso, ellos seguirán pecando porque no encontrarán, como mucha gente a veces piensa o mucha gente dice que Dios, no hago eso porque Dios me va a castigar. Y no saben realmente o no conocen sobre la gracia. Y por eso mucha gente dice que no habla sobre la gracia, porque si ellos creen o ellos saben la posición que tienen en Jesús, entonces sea su vida buena, entre comillas, ya no van a hacer las cosas buenas para ellos. Y dice, Pablo escribe sobre alguien que permanece en un estilo de vida de pecado, pensando que es aceptable para que sobreabunde la gracia. Dice, bueno, y él solo contesta esa pregunta, ¿no? Dice, pues, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Para Pablo, la idea de que alguien pueda continuar en pecado para que sobreabunde la gracia,
pues es impensable. Y él dice que de ninguna manera, prácticamente, dice que ni siquiera lo pensemos ni pase por nuestra mente, porque no es así como, ¿cómo se dice? Como como es la gracia, como se maneja la gracia, podríamos decir, ¿no? Dice, porque hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo establece un principio importante. Cuando nacemos de nuevo, cuando hemos creído en Jesús para nuestra salvación, nuestra relación con el pecado cambia permanentemente. Hemos muerto al pecado, por lo tanto, si hemos muerto al pecado, entonces no debemos vivir aún en él. Simplemente no podemos seguir. Dice, Fíjate, ya, aquí tengo yo. dice Perdóname. Sí. los cristianos han muerto al pecado y no deben de vivir en él. Antes estábamos muertos en pecado y ahora estamos muertos al pecado. Recuerden que todos nacimos por Adán y Eva nacimos con una naturaleza pecaminosa y que al llegar al Señor nosotros pues tenemos que morir al pecado. ¿Sí? ¿Quién iba a opinar? Yo, Yacelisa. Aquí dice, mi Biblia dice que, o sea, hemos muerto, o sea, al pecado, ¿no? Porque Jesús ya logró eso, ya lo ganó para nosotros. Pero dice que hay una diferencia en que nosotros, como vivimos en esta carne, dice, no, tenemos una constante lucha día tras día como creyentes con el pecado. Es lo que dice aquí. O sea, así lo es, que porque entiendo yo es que constantemente tenemos esa lucha, ¿verdad? Pero sí. ya Cristo lo ganó por nosotros. Amén. Sí, es lo que yo leía, que Pablo se refería a eso, que no es que ya no tengamos luchas o que ya no llegue a tentarnos o a pensar o Sí. vengan a nosotros pensamientos pecaminosos. Siempre van a venir, pero nosotros ya tenemos, pues ahora sí que el Señor, el Espíritu que nos dice eso no está bien o eso es un pecado, y esas son nuestras luchas. Sí. A mí, ay, perdón, ¿puedo decir algo? Claro, señorita. Sí. Hola a todas. Ay, sí. A mí se me viene a mi mente aquella mujer adúltera cuando la encontraron, ¿verdad? En el adulterio, y el Señor le dijo, levántate y no peques. Eso no le quería decir que ella iba a ser perfecta o que ya no cometiera, que ya no estuviera, ¿cómo digo yo? Pues todos de alguna manera fallamos, ¿no? Pero en ese momento el Señor era esa muestra de su gracia que él le daba, ¿verdad? Y de su perdón. Amén. A mí se me hace, ¿verdad? Ahorita se me vino a mi mente esa historia, ¿verdad? Que el Señor, y así nos dice a todos, siempre que lo encontramos. Yo O que Él nos entiendo encuentra, mejor dicho. Yo entiendo por decirle a ti, como dices con la mujer adúltera, ¿no? O sea, el enemigo sabe de dónde cojeamos, ¿no? Cada quien. Por decir, con ella, que era pues adúltera, yo me imagino como que el Señor le decía, vete y no peques más, o sea, no vuelvas a esa ese vida. pecado, ¿no? A esa vida. Pero Ujú. de que vamos a tener luchas y que vamos a pecar y todo eso, bueno, Sí. eso existe, ¿verdad? Pero como que no sigas haciendo eso, ¿no? Ujú. Siento yo, no sé. No sé. Sí, pues es Sí, así sí. como Pablo dice, ¿verdad? Yo, bueno, eso no lo dice la Biblia, pero después nos cuenta, ¿verdad? Esa mujer en ese momento, ¿verdad? Fue libertada en ese momento, ella fue perdonada y esas cadenas de adulterio o lo que sea, ¿verdad? Fue y eso como dice usted, no quiere decir que no iba a venir la tentación, Exacto. pero
pero ahí, entonces, en ese momento, ella sí ya iba a tener la decisión de decir sí o no. Sí, sí, sí. Ok, Así es. Jazz, perdón por la interrupción. No, A ver, yo quiero decir algo antes de que continúen. Sí, Hola, hola, Jamie. sí, bueno, yo me voy a ir desde atrás, desde Génesis, porque dice, bueno, me ayudan, porque yo quiero comprender bien esto. Dice que desde que Adán y Eva cometieron el pecado, entonces eso es ese pecado de Adán y Eva, para que Dios pudiera quitar el pecado de nosotros, tuvo que mandar a su hijo a dar su vida por nosotros, ¿verdad? Pagar el precio con sangre. Entonces, el pecado, por naturaleza, el pecado está en nosotros, porque el Señor nos dio, ahora sí que la libertad, tenemos el libre albedrío de decidir lo bueno entre lo bueno y lo malo. Entonces si nuestra lucha, dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es con carne, sino contra huestes y potestades. Entonces, la decisión de pecar o no pecar está en nosotros. La decisión de obedecer y de seguir al Señor está en nosotros. Pero y por medio de nuestras acciones y de nuestras decisiones, ahí es donde empiezan a hacer el pecado. ¿Estoy bien o no estoy bien? Sí, yo creo que sí. Sí, está clara, sí. Sí, Bueno, sí. porque en la iglesia popular se dice que el bautismo de los bebés es para quitarles el pecado original, pero si el pecado original ya fue pagado con el precio de sangre con Cristo Jesús en la cruz, entonces eso es lo que yo quiero entender. Yo no sé si estoy bien o no estoy bien, ayúdenme a entender y comprender eso, por favor. Sí, Jamie, estás clara. Mira, tú mencionaste que depende de nosotros. Dios nos dio libre albedrío y nosotros somos responsables de nuestros actos, ¿verdad? Nuestras actuaciones. Si nosotros, nacimos ya con ese pecado, pero como tú dices, el Señor vino para quitarnos ese pecado, pero la carne es débil y nosotros muchas veces escogemos pecar porque queremos, digamos, no sé, un ejemplo, veo algo en una tienda que me gusta, pero no tengo el dinero para comprarlo. Y si yo me llevo ese artículo para mi casa, estoy robando, no pagué por él. Yo escogí hacerlo, ¿entiendes? Uh-huh. O sea, es la carne la que está ahí envuelta. Sí. El enemigo te pone esas ideas en la mente, pues llévatelo. Y tú lo coges y te lo llevas. Estás pecando. Pero a la misma vez, si tú te arrepientes de ese pecado, automáticamente el Señor, por su gracia, te perdona. Amén. ¿Está Amén. claro? Sí, pero entonces, pero eso quiere decir como que... aquí, okay. Siga, hermana, sígale. Sí, pero como aquí, como dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Por ejemplo, nosotros sabemos que si esa persona se lleva la cosa que quiso, porque dice, oh, el Señor me va a perdonar. No es así. Así no es la cosa. O sea, ahí está. Ella decidió. Ya fue que le negocié ventaja. Sí. Eso no, así sí, no sí. funciona la gracia, ¿verdad? Y por eso dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, eso quiere decir, por ejemplo, una persona que antes era así, que se llevaba las cosas de la tienda porque le gustaba, ¿verdad? Pero ya ha muerto al pecado, eso quiere decir que ya conoció a Jesús. Aunque venga el enemigo y le diga, mira, eso te gusta, ¿verdad? Llévatelo como antes, ¿verdad? Siempre lo hacías, pues nadie te miraba. Además, el Señor te va a perdonar, ¿no? Entonces eso no.
entonces No, ahí ya no vas a perseverar en ese pecado, sino que exacto, en ese momento dices, exacto. en el nombre de Jesús, ¿verdad? Te reprendo, enemigo, porque es una tentación. Sí, sí. Pero sí, o sea, yo no me estaba basando, fíjate, no lo basé, no aclaré en que no pensé en una persona cristiana haciendo eso, o sea, de robar. Cuando lo dije, Pero no sí, pensé. pero una persona que digamos tuvo su pasado, ¿verdad? De robar, Sí, sí, de sí, te robar, entiendo. somos sensatos. No, yo tampoco no pensé que usted haya como dicho algo mal, no, de ninguna manera. No, pero es un buen ejemplo para ponerlo aquí, no, Ujú, ujú. digo yo, Sí, ¿no? O la, estoy gra- equivocada, ¿no? sí, la gracia de Dios No, está sí. con nosotros los cristianos, pero tampoco podemos abusar de ella, que es lo que está diciendo aquí Pablo, ¿verdad? Dice Amén. que no podemos seguir abundando en el pecado. Sí, sí, sí. Ahora sí, ya. Amén. Bueno, ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Perdón que yo sé que estamos quitándote tiempo ya, pero yo no, también no. de todo lo que acabo de escuchar, exactamente, o sea, todo lo que ustedes dijeron, para no repetirlo ya todo, nomás lo voy a decir así algo directo, es de que cuando nosotros nacemos, ¿verdad? Como dijeron y pusieron el ejemplo de los bebés, cuando nosotros nacemos con el pecado original de nuestros primeros padres, que fueron Adán y Eva, pero cuando vamos creciendo y aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, y entonces el Señor ya nos limpia con su sangre y nos perdona nuestros pecados, a partir de que cuando ya aceptamos al Señor como nuestro Salvador personal, y ya sabemos y empezamos a conocer al Señor al momento que empezamos a leer la palabra de Dios, entonces a partir de ahí, entonces cuando ya uno no debe de hacer, como dijo Leti, lo que uno hacía antes. Como comentaron ahorita, si antes robabas, ya no lo puedes hacer porque tú sabes que eso es pecado. Incluso es uno de los mandamientos de la ley de Dios que dice, no robarás. Es una de las que dice que no debe uno robar. Entonces, ya si uno lo vuelve a hacer, como dicen, la carne te tienta y todo, pero uno ya está advertido, o sea, uno ya sabe que no debe de hacerlo, porque ya si lo haces, como dijo Elisa, ya es con premeditación, alevosía y ventaja, que lo estás haciendo. Antes de aceptar al Señor, te la paso entre comillas, porque se supone que no conocías al Señor, o porque no conocíamos, perdón, que no conocíamos al Señor, pero ya conociéndolo, entonces ya es diferente. Amén. Eso Y tenemos que tener en mente que esta carta de Romanos está escrita a cristianos, no a inconversos. Pero entonces, como dice la hermana Mari, entonces, como nuestros hijos que nacieron en el seno cristiano del Señor, entonces, ¿ellos tienen el pecado? Sí, mi amor, todos nacemos con ese pecado. Entonces, pastora, lo que yo no entiendo entonces, ¿por qué Jesús vino y pagó el precio por nosotros? ¿Por qué Él vino y nos redimió? ¿De qué nos redimió entonces? Por sus hijos. Mi amor, la salvación es individual. Tus hijos van a llegar el momento donde van a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Exacto. O sea, ahorita todavía no lo saben. Exacto. Ellos no saben, o sea, el Señor son niños y ellos todavía no pecan porque son niños, son bebés. Pero va a llegar una edad donde creo que después de los 12 años ahí que se considera que ya el niño pues tiene la capacidad de entender entre el bien y el mal, aunque mucho hoy en día desde más pequeño, pero una vez que es nuestra responsabilidad como padres guiarlos a que conozcan al Señor. Entonces ahí, exacto, ahí es que exacto. Una vez ellos aceptan al Señor, pues ya son libres, o sea, el Señor los limpia de pecados. Y las madres, en este caso las madres cristianas, por ejemplo, como tú, Jamie, imagino que Leti, o sea, todos ustedes que tienen niños, yo sé que ustedes les están enseñando ya a sus hijos desde ahorita
a los grandes, claro, ellos ya me imagino que ya aceptaron al Señor como Salvador personal, pero los chiquitos todavía no, porque todavía, muchos todavía que los están pequeños no saben entre el bien y el mal. Sí, Entonces son muy todavía pequeños. se consideran inocentes todavía delante del Señor, y el Señor lo sabe y Dios lo sabe, pero ya cuando las madres, ustedes les enseñan a sus hijos, entonces ya es otra cosa, es diferente. Y con el ejemplo, simplemente yo imagino que con el ejemplo de ustedes, su testimonio, los niños los están viendo, porque los niños son muy inteligentes los niños y ellos saben. Pero bueno, no sé, a ver, no sé, pastora, ¿qué más, qué piensa usted? Sí, tienes razón, Mari. Pero vamos a dejar que ya siga con su clase. Sí, que continúa, disculpa, Jazz. No se preocupe. Yo tengo un comentario sobre eso del pecado, de los niños y todo eso. Por ejemplo, pastora, o quien tenga la respuesta. Nacemos con el pecado, somos ahora sí con nuestra naturaleza pecaminosa. Pero yo estaba, no sé si estaba escuchando, leyendo, o se me vino a la mente, ya no sé, que por ejemplo Jesús murió por todos nosotros. Todos somos merecedores de su gracia. Pero al igual que un niño, como usted dice, no en sus primeros años, a lo mejor sus primeros 4 años, no 5 años, no conoce qué es el pecado, qué está bien y qué está mal. Yo creo que también nosotros siempre hemos sido, siempre hemos tenido la gracia del Señor a la mano, por así decirlo. Pero cuando nosotros ya tomamos conciencia y venimos al Señor, nos hacemos a creadores, hacemos nuestra esa gracia, ¿no? Bueno, no sé si me estoy dando a entender. Yo quiero decir algo. Porque hay un versículo... Porque, por ejemplo, cuando nosotros, o bueno, yo lo puedo decir por mí, que todavía no conocía al Señor y que sabía que estaba haciendo algo malo o que iba a hacer algo malo y que había una vocecita ahí diciéndome, está mal, yo pienso que eso es algo del Señor, que sin conocerlo, Él nos guía y Él nos dice no. ¿No? Y ya hasta que lo conocemos, sabemos de su gracia, porque nosotros, como dice Pablo más adelante, pues no, o como lo dijo unos capítulos atrás, nadie es bueno, ¿no? Nadie. No tenemos nada bueno. No sé, estoy equivocada en este comentario. Bueno, no sé. Antes de que conteste la pastora, yo quiero decir algo y que ella pues también, ¿verdad? Porque a lo mejor yo también estoy equivocada. Pero todo lo que dijiste ya está correcto. Y yo creo que nosotros ya como padres cristianos o creyentes, sí tenemos nuestros hijos, aunque tienen que tener esa relación con Jesucristo y ese encuentro con Jesucristo, sí son tienen ese privilegio, ¿verdad? De conocer el camino. Hay un versículo donde está hablando de cuando el esposo es cristiano y la esposa no, o la esposa sí y el esposo no, y Pablo dice, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, ¿verdad? Entonces, y dice, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos, y son santos por fe, ¿verdad? Esa es como padre o como madre, yo lo digo, ¿verdad? Que yo estoy haciendo lo que dice Proverbios, ¿verdad? Instruye al niño en su camino, ¿verdad? En el camino que yo sé que es el verdadero, ¿verdad? Y en algún momento de su vida, ¿verdad? Él tal vez se tope con el otro camino, o no tal vez, siempre, ¿verdad? Se va a topar con otro camino, pero yo tengo esa fe de que yo le enseñé cuál era el camino, ¿verdad? Y que él lo fue viendo a través de su vida cuando en su infancia. Y ya cuando él empiece a tomar sus propias decisiones, cuando ellos empiecen a tomar, entonces yo tengo la fe de que mi hijo ya no es inmundo, de que mi hijo es santo y de que el Señor tiene un propósito para él, ¿verdad? Tiene un propósito, que mis hijos, como dice la palabra, ya no fueron de voluntad humana, sino que el Señor, antes de que yo los deseara, y eso me encanta decírselos a mis hijos, antes de que yo te deseara, antes de que yo deseara ser madre, el Señor ya había pensado en ti, el Señor ya tenía planes contigo.
Entonces, eso es lo que a nosotros nos queda como padres o como madres, ¿verdad? Que nosotros ya sabemos del Señor, que nuestros hijos, sí, es verdad, en un tiempo ellos son los que tienen que tomar esa decisión de seguir a Cristo o no, pero nosotros tenemos la fe de que nosotros le instruimos por el camino correcto. Amén, amén. Sí, está muy claro, sí. Así es nuestra responsabilidad como padres. O sea, acuérdate que el Señor nos entrega esos hijos a nosotros, nos los presta para que nosotros los cuidemos. El regalo más grande que nosotros le podemos hacer a nuestros hijos es llevarlos a salvación, o sea, que ellos entiendan o sea, el regalo tan grande que significa aceptar a Cristo y ser salvo. Pero vamos a dejar que ya siga con la lección porque este tema es bien, o sea, hay mucho que hablar y a lo mejor según ella vaya con la lección va aclarando esas dudas. Okay. Bueno, vamos Romano 6, vamos al versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice, la idea detrás de la antigua palabra griega bautizado es el sumergir o abrumar algo. La idea utiliza a la idea de ser bautizados es algo de manera diferente. Cuando una persona es bautizada en agua, ellos son sumergidos o cubiertos con agua. Cuando ellos son bautizados con el Espíritu Santo, ellos son sumergidos o cubiertos con el Espíritu Santo. Cuando ellos son bautizados con sufrimiento, ellos son sumergidos o cubiertos con sufrimiento. Aquí Pablo se refiere a ser bautizados, sumergidos o cubiertos en Cristo Jesús. Dice, el bautismo de agua del creyente o el ser bautizado en Cristo es una dramatización o actuación de la sumergión del creyente o identificación con Jesús en su muerte y resurrección. Dice, de esta y otras referencias, el bautismo en los escritos de Pablo está claro de que él no tenía el bautismo como una opción extra en su vida. Dice, Pablo también instruye la idea de ir bajo el agua, representando ser sepultados, y salir del agua en representación de levantarse de los muertos. Por supuesto que el bautismo también está asociado con limpieza, pero no es el punto que Pablo expone aquí. Bueno, y aquí como menciona varios tipos de bautismo, es ahí donde también me surgieron muchas dudas y dice que la Biblia, bueno, eso me lo aclara Pastora, dice que la Biblia habla de 6 tipos de bautizo y que el primero fue con Moisés, cuando dice que una nube los cubría y los bautizó. Es que no anoté en qué la cita bíblica, pero no sé. Y ya después, eso que dice de bautizados en sufrimiento nos manda a Marcos 10:39. Déjenlo busco porque ya se me perdió. Yo creo que ahí hay mucha controversia por lo que significa la palabra bautizo, ¿no? ¿Yo puedo decir algo? Sí. Yo encuentro en la palabra de Dios, bueno, yo así lo entiendo, ¿verdad? Que hay 3 bautismos, o sea, en la palabra de Dios habla 3 bautismos. El primero es cuando nosotros recibimos al Señor, somos bautizados en Él, porque le recibimos. El segundo es el bautismo en aguas,
y el Ajá. tercero el bautismo en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Yo son los Santo. tres que yo veo en la palabra de Dios. Yo también, por eso me sorprendió cuando ella dijo 6. Y, o sea, pero Pues, Bueno, es que de ahí yo me puse a buscar y decía que la Biblia hablaba de 6 bautizos. Y, por ejemplo, creo, es que no sé, la verdad es que perdí eso porque eh, me, me metí tanto en eso de los bautizos que sí estaba hablando con una amiga que estudia teología y me dijo, ya no te metas en lo de los bautizos, mejor dalo así porque vas a encontrar muchísima información sobre eso. Y aquí donde dice, cuando ellos son bautizados con sufrimientos, y manda a Marcos 10:39, dice, ellos dijeron, podemos, Jesús les dijo, bueno, desde el 38 se lo voy a leer, entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís, pedís beber del vaso que yo bebo o ser bautizados en el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, el vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Entonces, ahí sí dije, bueno, yo se lo voy a preguntar a la pastora a ver qué es o... es posible que esa palabra bautismo, o sea, que se usa en esa escritura en particular, signifique otra cosa que no sea el bautismo en agua o el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, tendría yo que estudiar eso porque de verdad que así a la ligera no lo entiendo. Yo en un una vez también comentario- ¿Perdón? No, sí. yo también alguna vez, verdad, pues me hice bolas, digamos así, ¿verdad? Con eso del bautismo, verdad, pero a la vez también entendí que como el bautismo, esa palabra significa como sumergirse o estar dentro de alguien, ¿verdad? O dentro de algo, por ejemplo, estamos bautizados, nos meten al agua, ¿no? Al agua, O cuando sí. creemos en el Señor, por eso el Señor dijo, voy a estar con ustedes y en ustedes, ¿no? Entonces, pero también la palabra dice que que nuestra vida está escondida en Él. Entonces es por eso que nosotros estamos sumergidos, escondidos ahí en Él. Y yo pienso que la controversia es por lo que significa esa palabra y cómo pues sí, cómo la se quieran interpreta, interpretar, ¿no? sí, Y por se eso, puede... por eso vienen las doctrinas, pues diferentes doctrinas. Hay hermanos que creen que si no se bautizan, pues no son salvos y cosas así, ¿no? Sí. O hay otros que pues si no hablas en lengua no eres bautizado en el Espíritu Santo y cosas así. Pero yo pienso que es más por lo que la palabra significa la palabra, significa, sí. y no por otra cosa. Pero aquí claramente se entiende que los que han sido bautizados, eso quiere decir los que están dentro de, o los que están en Jesucristo. En el Señor. Sí, es correcto. Por eso hay tantas interpretaciones de las palabras que a veces uno no, ¿verdad? Por eso hay que estudiarlas bien profundamente. Pero es bueno que surjan todas esas preguntas porque así dentro de lo que sepamos podemos aclararlas. Me gusta también un versículo que yo no lo tengo, pero lo tengo en mi mente ahorita, que dice, ¿verdad?, que hay un solo bautismo, y ese significa, ¿verdad? Y ahí está hablando él de eso, de este bautismo que está hablando aquí, que es cuando uno se sumerge en Jesucristo, ¿no? O en Jesucristo. Ese es el único bautismo, como él dice, un bautismo, una fe, un solo Dios. Sí, aquí por ejemplo en el versículo 3, que era lo que ella estaba leyendo, ¿verdad? Que dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí aplica eso, el nosotros, cuando dice en su muerte, quiere decir que nosotros también, o sea, ¿cómo lo explico? Nosotros también vamos a padecer la muerte. O sea que vamos a entrar en esa misma, en eso mismo. O sea, deja ver
que estoy buscando aquí, dice Hechos 2:38, a ver qué dice Hechos 2:38. Por eso es que este libro es tan difícil de entender. Sí. Sí, porque Sí. sí, porque tiene muchas cosas que verdaderamente Dios santo. Hechos 2:38, a ver qué dice, porque me está llevando ahí a Hechos 2:38 esta escritura, a ver qué dice. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sí, ahí básicamente está hablando de el bautismo en agua. En ese 3, en ese versículo 3, todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte. Pero más adelante podemos seguir buscando. Pero sigue, Jazz. Bueno, dice, vamos al 5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Dice, la frase expresa exactamente el proceso por el cual un injerto es unido con la vida de un árbol. La unión es de tipo más cercano a la vida de Cristo. Esto se ajusta bien a que debemos permanecer en Jesús. Esa unión cercana es en su muerte y en su resurrección. Dios tiene las dos experiencias para nosotros. Pablo expresó una idea similar para su propia vida en Filipenses 3:10, a fin de conocerles y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Algunos están demasiado listos para ser plantados juntamente en la gloria de la resurrección, pero son renuentes a ser plantados juntamente en su muerte. Yo creo que esto quiere decir que nosotros, hay veces nada más queremos lo bonito y no nos gusta, como decían ahorita, sumergirnos en sufrimientos o padecer cosas. Dice, nuestra participación en la muerte de Jesús hace nuestra participación en su resurrección. Es demasiado sencillo para muchos cristianos el enfocarse solamente en la vida crucificada y fallan en ver que es una parte esencial el sufrimiento. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, la muerte del viejo hombre es un hecho establecido. Esto sucedió espiritualmente cuando fuimos identificados con la muerte de Jesús en nuestra salvación. ¿Puedo decir algo? Sí. Ahí en Juan 12:24, Jesús está hablando y dice, en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Y pues de ahí está hablando, ¿verdad? Donde la carne es la que tiene que morir. ¿Verdad? Ese yo, ese ego, ese orgullo, es el que se tiene que morir. Y hoy escuchaba algo, una prédica, y decía, ¿verdad? Que el Señor decía, que decía que si se humillare su pueblo, él sanaría su tierra, y que muchas veces decimos, ya el Señor ya se olvidó, ¿verdad? Y no sana la tierra,
pero es que no es que el Señor se haya olvidado, sino que nosotros nos dejamos de humillar hacia Él, ¿verdad? Entonces es así. Si nuestra carne no muere, si nosotros no tenemos un corazón contrito y humillado, pues no vamos a dar ese fruto que Él quiere que demos, ¿verdad? Amén. O como cuando Nicodemo le preguntó a Jesús que qué tenía que hacer Ujú. y que él le responde que tiene que nacer de nuevo. Exacto. Y él le pregunta que cómo. Bueno, a mí leí eso y Jesús le dice, a ver, te voy a leer. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? A mí es el 12 que dice que a veces no creemos las cosas terrenales y así queremos saber cosas celestiales. Yo creo que está fuerte, nos ponemos a meditarlo, ¿no? Bueno, dice, Dios utiliza nuestra muerte al viejo hombre, la naturaleza del pecado, para liberarnos del pecado. Un hombre muerto ya no puede tener autoridad sobre nosotros, así que debemos de recordar y tener por hecho que el viejo hombre es crucificado juntamente con él. Okay. Yo tengo una nota aquí sobre esto del viejo hombre. Dice, nuestro viejo hombre es nuestra vida antes de la conversión, lo que éramos antes de ser cristianos, bajo el dominio irrestricto de la carne. El cuerpo del pecado se refiere a la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, no al cuerpo humano. El verbo griego traducido como sea destruido no significa ser aniquilado, sino derrotado y privado de poder. Bueno, y aquí hay una nota que dice, nuestra esclavitud al pecado únicamente puede ser rota por la muerte. Y leía varios que decían, un muerto, ¿le vas a ofrecer, no sé, el alcohol a un muerto? Pues no, porque ya está muerto. Y dicen que es así como nosotros deberíamos de ser, morir al pecado y que, pues, aunque nos ofrezcan, aunque, como decía Leti, aunque tengas esos, esos pensamientos o tentaciones, pues no caer. Uh-huh. Dice Romanos 11. Así también nosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice Pablo, nos dice que nos detengamos o consideremos al viejo hombre como definitivamente muerto. Dios nunca nos llama a crucificar al viejo hombre, pero el considerarlo como muerto debido a nuestra identificación con la muerte de Jesús en la cruz. ¿Puedo decir algo? Sí. En los capítulos anteriores hablábamos también de lo que era el ser justificado, ¿no? Y yo creo que, bueno, yo creo, no sé, ¿verdad? Por favor, corríjanme, porque habla de que cuando nosotros venimos al Señor,
es como si esos delitos, esa acta de delitos en nuestra contra se hubiera sumado. Es más, la pastora Mirti dio una definición de justificado que realmente pues es bien hermosa, ¿verdad? Porque es como que el Señor ni se acuerda. Él no se Ni se acuerda de acuerda. los pecados que Ujú, nosotros ujú. cometimos, ¿verdad? La falla está en nosotros. Yo pienso que en esa fe, ¿verdad? De creerlo, que realmente es así, que realmente es así, ¿verdad? Que realmente estamos muertos y resucitados en Cristo, En porque Cristo. Ujú. porque cuando realmente nosotros lo creemos, porque esto es como de fe, ¿verdad? Por eso hablamos también de la fe y otras cosas, pero cuando nuestra fe realmente, cuando sí te llega ese creer que aquel viejo hombre ya está muerto, y eso que tú hacías, eso que tú eras, eso que tú decías, ¿verdad? Ya el Señor ya ni se acuerda. Ni se Una acuerda. vez un pastor estaba contando, ¿verdad? De que él estaba pidiéndole perdón a Dios de un pecado de un día atrás, y que el Señor le dijo, ¿de qué me estás hablando? ¿Verdad? Porque el Señor es así, el Señor se olvida de nuestros pecados y nosotros somos los que los recordamos. Entonces, cuando yo creo que esta fe, ¿verdad? Si nuestra fe fuera como un granito de mostaza, entonces realmente, ¿verdad? Nosotros no quiero decir que no lucháramos contra la carne, sino que siempre venciéramos contra la carne. Ujú, ujú. Sí, porque acuérdate que el que nos trae todos esos pensamientos es el enemigo, porque él quiere todo el tiempo estarnos recordando cuál era nuestro pasado. Nosotros tenemos que, como dice, el Señor ya lo olvidó, pues si el Señor lo olvidó y lo perdonó, pues nosotros no tenemos el por qué estar recordando todas esas cosas. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará en vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, esta es la primera clave para caminar en libertad que Cristo Jesús ha ganado por nosotros. Se nos dice que no presentemos los miembros de nuestro cuerpo al servicio del pecado. Y aquí ponen el ejemplo como Dios usó las manos de David para destruir a Goliat para justicia. Pero después el pecado usó los ojos de David para la impiedad cuando miró a Betsabé. Dice, tus miembros son las partes de tu cuerpo, tus oídos, tus labios, tus ojos. No los pongas al servicio del pecado, pónganlos al servicio de Dios. Porque dicen que así como pudiera traducirse en que nosotros podemos ser instrumentos de batalla en una vida correcta, también pueden ser instrumentos al pecado. ¿Alguien tiene algún comentario? Bueno, seguimos. ¿Qué pues pecaremos ahí, porque no estamos... Sí. No, ahí que dice, ¿verdad? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, me trae a la memoria cuando el Señor le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, ¿verdad? Y tú te enseñorearás de él, no él de ti. ¿Verdad? Es ahí donde entra el libre albedrío, ¿verdad? ¿Qué vas a escoger? ¿Qué vas a escoger, verdad? O como la pastora puso este ejemplo, ¿verdad? Hay una persona que está siendo tentada para robar, porque dice que el pecado nos sienta conforme a nuestras concupiscencias, ¿verdad? Eso quiere decir que si esta persona antes de Jesucristo, antes de venir a Cristo, era ladrón,
viniendo a Cristo, tiene una concupiscencia de tomar lo que no es de él, ¿verdad? Así lo va a tentar el enemigo, porque sabe sus debilidades. Entonces, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar? Ya el Señor rompió esa barrera que él tenía, ¿verdad? Cuando estaba muerto en delitos y pecados. Ya el Señor lo hizo vivo. Ya él puede decir no y enseñorearse de esa situación, ¿no? Más sin cambio, pues, bueno, eso ya queda en cuestión de cada individuo. Sí. Bueno, ¿alguien más? Sí, aquí No, adelante, Al hermana. 15. No. sí, sigue porque ya son las 8. Ajá. Que pues pecaremos porque no estamos bajo la gracia, sino estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, Pablo nos ha convencido de que una vida usual de pecado no es compatible con aquel cuya vida es transformada por la gracia. Pero, ¿qué sobre el pecado ocasional aquí y allá? Si estamos bajo la gracia y no la ley, debemos de estar tan preocupados sobre un pequeño pecado que se haga aquí y allá. Dice, de nuevo, eso indica que estamos incursionando al pecado, no en un hábito continuo de pecado, como lo mencionó al principio, ¿no? Que no, como decíamos, que sí, que no podemos vivir en pecado, que sí van a llegar, nuevamente, decimos lo mismo, van a llegar tentaciones, y no porque por la gracia vamos a abusar de ella. Continuamos. Dice, en ninguna manera, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice, a quien te presentes para obedecer, tú te conviertes en su esclavo. Por ejemplo, si yo obedezco mi apetito constantemente, yo soy un esclavo de la comida. Así que tenemos la decisión de nuestra esclavitud. Si queremos ser esclavos de la muerte o de la obediencia para la justicia. Dice, de una manera u otra serviremos a alguien. La opción de vivir nuestra vida sin servir, ya sea el pecado o la obediencia, no está abierta para nosotros. Continuamos. ¿Alguien tiene algún comentario? Hermana Mirce iba a dar una explicación. ¿Perdón? ¿Usted iba a dar una explicación, hermana? No, era un comentario de algo que vi aquí, pero está bien, porque ya se nos está haciendo tarde. No, era sobre, está en el versículo 8, dice, el versículo 8.2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que la ley del Espíritu de vida es cuando nosotros venimos a Cristo, ¿verdad? Somos una nueva criatura y automáticamente ya hemos sido libertados de ese pecado. Ajá, dice, libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia, que es lo que, pues sí, significa que el pecado ya no es ya no eres esclavo del pecado, sino ahora la justicia es la que debe de reinar de alguna manera en tu vida. Dice, bueno, vamos al 19.
Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos de pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén, amén. Ya. Bueno, pues esto volvemos a lo que ya habíamos platicado, no podemos ser esclavos ya no podemos regresar a nuestra antigua naturaleza, ya no podemos, nosotros no debemos de mirar atrás, yo creo que nada más para lo que debemos de mirar atrás, nada más para ver de dónde nos sacó Dios y seguir adelante. Dice, Pablo describe un principio arraigado en la naturaleza humana, la inmundicia. La justicia conduce a la santificación, la cual es más justicia. Eso describe el poder dinámico de nuestros hábitos y el cómo nos movemos en la dirección en la que estamos apuntando. Yo creo que cuando estamos más cuando nos ponemos a estudiar, y por ejemplo ahorita que yo estuve estudiando esto, pues yo creo que no nos da tiempo ni de estar pensando en cosas malas ni nada. Yo creo que nuestra vida en Jesús debería de ser así. Aquí mencionaba que era como un injerto de un árbol y no sé, bueno, yo creo que la mayoría sabe que es un injerto, ¿no? Si esa ramita no está pegada al tronco, a la rama principal, pues esa ramita no va a germinar y no va a nacer nada. Sin embargo, si permanece ahí es donde va a dar fruto. Yo creo que pues ese es